Bien, amigos, seguimos aquí en Abogado Responde, seguimos aquí con don Jaime Lapena, que lo recordarán los buenos seguidores de este programa, que nos consta que los hay y muchos. Hay gente que, en fin, que nos dice que nos sigue desde el primer programa y que no se pierde cara a unos programas. Cuando no lo puede ver el viernes, pues lo ve repetido el sábado, incluso si no en YouTube. Bueno, pues los buenos, en fin, seguidores de este programa, que a los que por supuesto agradecemos infinitamente, pues en fin, esa fidelidad a Televisión de Ferrol y por supuesto a nuestro programa La Abogado Responde, pues le sonaba a nuestro invitado porque efectivamente fue el programa 13º, 14º, no recuerdo bien, pero sí recuerdo que fue en enero del 2011 cuando tuvimos la oportunidad de tener a este mismo invitado en un programa especial de Derecho Marítimo, en el que hablamos pues largo y tendido de todos los vericuetos que da de sí pues el naviero, el contrato de flete, todo lo que es un poco las especialidades del Derecho Marítimo, un mundo pues fin al que es difícil pasar de una forma superficial y que bueno, aún así yo creo que Jaime Lapena pues una pincelada bastante buena, de forma que los neófitos un poco pudieron pues hacerse una idea de todo lo que es el mundo del derecho marítimo y las catástrofes marinas, que las habíamos tocado. Yo me hice un poco el propósito de intentar contar con él si había una catástrofe marina. Pues, afortunadamente, gracias a Dios, no hubo ninguna, con lo cual no hubo que llamarlo, pero sí hemos tenido la oportunidad de, en fin, de traerlo una vez más, pero ya no por derecho marítimo, sino por un tema del arbitraje. Un arbitraje un poco que yo intuyo, corríjame si me equivoco, don Jaime, pero creo que es usted un férreo defensor de él, ¿no? Intuyo de sus palabras. Evidentemente, es una realidad que hoy acudir a los tribunales no es que solo sea costoso o muy costoso, sino que en muchas materias pues es mejor acudir a los árbitros porque en cierto modo los árbitros están elegidos por un tribunal en función de sus conocimientos o especialidades. Por otra parte, los tribunales están saturados. De ahí que el Ministerio de Justicia, ya el ministro anterior, ya el ministro actual, con la ley de mediación, lo que trata por todos medios es que dentro de lo que es la tutela judicial efectiva que debe de asegurar el Estado a todos los ciudadanos, promueva estas dos instituciones que tienen cierta similitud, que es el arbitraje y la mediación, para evitar que los ciudadanos tengan que acudir siempre a los juzgados en vez de acudir a la mediación o al arbitraje, es decir, a la resolución del conflicto mediante una tercera persona en la que ellos depositan su confianza. Entonces se plantea el arbitraje y comienza esa afirmación. A veces sucede que el arbitraje se plantea ya iniciado un pleito, entonces se suspende el pleito, queda digamos como hibernado y se trata de resolverlo por la vía arbitral. Si no se logra, evidentemente tendrá que seguir el pleito, pero todos saben así a qué atenerse. Esto hace que cada día más se tienda a plantear, pero sobre todo por el Ministerio, estas soluciones. Pero no acaban de cuajar en España suficientemente. Yo puedo decirles que según las estadísticas más recientes no hay más de 1,8% de ciudadanos dispuestos a someterse a un arbitraje. Las diferencias. 1,8% es una cifra bajísima que choca abiertamente con otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en el Reino Unido es muy frecuente acudir al arbitraje. Y en algunas materias, como son las comerciales, en que el tiempo vuela, en que no se puede perder tiempo, que hace falta una resolución inmediata, rápida y contundente, se acude más al arbitraje que en otras materias. Y ya no digamos en el derecho marítimo, efectivamente. En el derecho marítimo cada día más, en todos los contratos que se firman relacionados con esta actividad, se añade el sometimiento al Tribunal Arbitral de Londres, según las leyes inglesas. Esto es muy habitual, casi continuo. Así lo puedo apreciar yo en mis largos años dedicados, entre otras cosas, al derecho marítimo. El sometimiento a la cláusula de arbitraje, incluso en los salvamentos. El nunc cure nunc fei es eso, un sometimiento a que lo resuelvan en el arbitraje según el principio del resultado obtenido.
Pues bien, esto en España le cuesta mucho trabajo. Yo creo que es un problema de nuestra especial idiosincrasia y nuestra desconfianza. No quiere decir que no haya desconfianza respecto a los tribunales. Mi experiencia ya larga me dice que cuando se pierde un pleito, el cliente le echa la culpa a una de las tres partes, o al perito que intervino, o al juez, o al abogado. Pero él sigue pensando que tiene razón y que le asiste la justicia, y esto es una constante que nadie puede desmentir. Es así como somos. No a nada, a eso, o si no al testigo, si hay algún testigo por el medio que suele haberlos. Pues bien, si eso es así, pues que pase en el arbitraje tampoco nos extraña. Pero siempre se confía más hasta ahora en la función judicial, en el poder del Estado, que encomendar esa función tan importante a un particular. Bueno, el que cuaje más en el mundo británico es normal porque tiene un espíritu práctico, ¿no? que desde luego es superior al nuestro. Evidentemente. Bien, de todas formas, por mucha buena voluntad bueno, que tenga... Una cosa también hay que decir, que la justicia británica es enormemente costosa. Entonces, antes de meterse en la justicia británica, piensan muchos que prefieren el arbitral, que les sale económicamente mejor. Y aquí en España también sale mucho mejor, mucho más barato acudir a un arbitraje que acudir a los tribunales. Pero aún así, bueno, no llegamos Pero, sin embargo, a los niveles de no hemos llegado a los niveles para que pueda decirse que es una solución y, sobre todo, como pretende el ministro, que descongestione los tribunales de justicia, porque hasta ahora no se nota. De todas formas, por muy buena voluntad que haya por las partes, hay ámbitos del derecho en los que es imposible someterse a un arbitraje. Estoy hablando, por ejemplo, del penal, ¿no? No, el penal, el administrativo, todos aquellos procesos en que tiene que intervenir el Ministerio Fiscal, porque la ley lo exige, y por lo tanto, y todos aquellos que sean de derecho no disponible, es decir, que las partes no están facultadas para disponer y apartarse de lo que dice la ley. Son derecho necesario. Todo eso está excluido del arbitraje y todo eso, por lo tanto, tiene que acudir a los tribunales. Entonces, para un poco nuestros espectadores tengan una idea clara de lo que no entraría en el arbitraje. Si hay un delito, o sea, todo penal, ahí queda totalmente prohibido. Y cuando usted habla de administrativo, obviamente habla de administración, pero eso significa que si la administración, con cualquier particular, con una empresa, sea con lo que sea, interviene en la administración, ya está totalmente prohibido el arbitraje. Sí, el único que le llaman arbitraje, para mí, en sentido propio, no lo es aquel que se produce entre la administración y los entes que dependen de él, y también son públicos. Entonces, más que un arbitraje, es una comisión presidida por el ministro de Presidencia y formada por distintos componentes que resuelven el conflicto que puede haber entre la administración propiamente dicho, la administración central, y esos entes que cumplen determinadas funciones y que dependen de ellos. En ese sentido, no es un propio arbitraje, porque es impuesto por la ley y ahí está. Entonces, pues yo qué sé, cualquier instituto, la SEPI, que pueda surgir un conflicto con el ministro de Industria, pues se nombra la comisión, presidida por el ministro, y dentro del ámbito propio de la administración dicta la resolución y ahí se acabó. Entonces, eso le llaman arbitraje institucional. Después hay otro arbitraje que no hemos citado, pero que es importante. Es el arbitraje que cuando nace una empresa, cuando se crean los estatutos, existe un articulado, una cláusula o un título de esos estatutos en que dicen que todas las controversias que surjan dentro del Consejo, que surjan entre partes, entre la Administración y el Consejo de Administración, o entre la Administración y la Junta General, todos los conflictos que puedan surgir se someten a arbitraje. Eso sí, está perfectamente regulado que puede ser así, con la extensión que se pacte. Entonces, en vez de acudir a la impugnación de un acto del Consejo ante los tribunales, ese arbitraje que se prevé en la empresa, pues se somete a quien corresponda, a como se establezca.
y resuelven dentro de, sin acudir al juzgado. Eso se llama el arbitraje societario, el arbitraje dentro de las sociedades de capital, repito, de capital. No, pero usted habla de, por ejemplo, dentro del Consejo de Administración. Dentro de la empresa. De la empresa. En general. Claro, pero, por ejemplo, sociedades de capital. Claro, cabría, por ejemplo, entre la empresa y sus trabajadores, es decir, algo laboral. Eso se excluye, porque eso expresamente hay una regulación de estos conflictos que está atribuido al SMAC, al Servicio de Conciliación, Mediación y Arbitraje, que es parte de la administración y por lo tanto ahí puede